Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sexta charla del ciclo de charlas sobre el taller de arte e ideología, memorias de la agrupación y futuros posibles. En esta ocasión, como ya les habíamos comentado, la intención del proyecto es centrarnos en la labor del taller de arte e ideología en su primera etapa, pero también queremos dar una visión global del momento histórico y de lo que estaba aconteciendo en este periodo. Por tanto, hemos también trabajado algunos de los llamados grupos, ¿sí? O de esta serie de comunidades, como le llamaba ayer en nuestro charlante, eh, Brian Smith, los cuales, bueno, forman, ¿no?, todo un caleidoscopio que nos ayuda a entender el quehacer artístico de los años 70 y también el trabajo del taller de arte e ideología. Por tanto, el día de hoy lo vamos a dedicar al grupo Germinal con una charla que se titula Técnicas y materialidades en las prácticas artísticas y pedagógicas del grupo Germinal, y para ello les agradecemos que nos acompañe a la doctora Gema Argüello y a Carlos Aguilar, es estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, para no robarles más tiempo, hago una breve presentación de nuestros acompañantes. Gema La doctora Argüello, Gema Argüello, es doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabaja el análisis de los entrecruces de los nuevos medios con educación, arte y patrimonio, y con prácticas artísticas, participativas y sociales en el espacio público, así como distintas formas de violencia contra la mujer. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, con un proyecto sobre los problemas éticos que pueden presentar distintas manifestaciones artísticas. También realizó estancias de investigación en dicho instituto, así como el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Fue profesora invitada en la Universidad Autónoma Metropolitana Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana en el programa de Arte y Comunicación Digitales, y ha participado en diversos proyectos de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, la UNAM y la UAM. Ha publicado en distintas revistas y libros académicos, tanto en México como en Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Francia, Italia y España. Actualmente es profesora del Colegio de Filosofía de la UNAM y está realizando una investigación sobre la instrucción como dispositivo de mediación para comprender los cruces que se dan entre prácticas participativas, pedagógicas y tecnológicas desde la década de los 70. Es miembro del colectivo de investigación y producción Arte más Ciencia y del seminario Despatriarcalizar el Archivo. Ha realizado curadurías para diversos museos y espacios culturales. Recientemente fue co-curadora del programa de arte participativo y colaborativo Todos Nosotros, en el Laboratorio de Arte Alameda y Secretaría Académica del Colegio de Filosofía de la UNAM. Es Social Media Manager y Chief del Feminist Cactus de la American Society of Aesthetics y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bueno. Y Carlos García Aguilar es estudiante del Colegio de Filosofía de la UNAM y participa en dos proyectos de investigación, uno dirigido por la doctora Gema Argüello y el otro por el doctor Sebastián Nomelí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nuevamente les agradecemos a ambos que nos acompañen y les reiteramos el título de su charla: Técnicas y materialidades, las prácticas artísticas y pedagógicas del grupo Germinal. Gracias, Emma. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes por permitirnos tomar este espacio. Les voy a compartir, digamos, la presentación desde la cual nosotros vamos a hablar.
Y para dar un poco el contexto de, digamos, de la ponencia, pues, que originalmente nos presentó Carlos digamos, es un proyecto que decidí emprender para poder entender las distintas prácticas que se desarrollaron a finales de los 70s y principios de los 80s durante el periodo de la pre-revolución y durante la revolución sandinista, y la participación que tuvieron distintos actores y durante este periodo, tanto de México como de Estados Unidos y Centroamérica, invitados en su momento por el Ministerio de Cultura dirigido por Ernesto Cardenal. Digamos, durante esta investigación, que ya lleva un año y que ha sido intermitente dada la pandemia, Carlos ha sido de suma ayuda para sistematizar, digamos, buscar archivo, digamos, revisar archivo, y, digamos, de ahí, ¿no?, nació, digamos, su interés específico por las prácticas de Grupo Germinal, y, digamos, estableceremos un diálogo, digamos, alrededor de tanto las reflexiones de Carlos como, digamos, mi trabajo general sobre este proyecto, que es bastante grande y ambicioso, en el cual tanto el TAI como Germinal cumplen un papel, digamos, fundamental. Y para ello, pues, bueno, le dejo la palabra a Carlos para que, digamos, arranque con una breve introducción. Gracias, Gemma, y muchas gracias por su atención y tiempo. Siqueiros y el fresco moderno. Al abordar la categoría de manta, es latente el encuentro con su discusión como un vehículo cuyos alcances extienden sus posibilidades a través de su participación en procesos de agitación e insurrección popular. Vehículo fundamental, la manta se considera como parte de los denominados muralismos mexicanos por Alberto Híjar, quien, continuador de la crítica siqueiriana, encuentra en este soporte material y en las actividades desarrolladas a través del TAI y del Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, las prácticas de corte estético-político que son determinantes para la socialización de los medios de producción. En la conferencia Vehículos de la pintura dialéctico-subversiva, Siqueiros propone una reflexión en un sentido estético-técnico, cuya finalidad es la de producir una transformación en los modos de producción tradicionales en el marco artístico de su época, cuyo margen se encuentra dictado por la gran historia del arte, que ensalza los valores eurocéntricos de producción y valoración artística. Aún más a fondo, denota una imposibilidad en la resolución de problemáticas de índole social y, por ende, cultural. La posición de Siqueiros ante el panorama artístico es bastante cruda, pero no por ello deja de ser edificante, pues desde una perspectiva radical enuncia los elementos necesarios para llevar a cabo. Carlos está teniendo un poco de problemas con la conexión, entonces no creo que tarde en regresar. Sí, pensé que era yo, de hecho, que ya no está No, escuchando. he tenido Pero... problemas, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias. Me desconecté un momento, perdón. Para llevar a cabo dicha transformación en los modos de producción, al implementar objetos cuya función no estaba destinada específicamente a la producción pictórica e identificando los lugares comunes en donde recae la pintura tradicional. Así es como llega a la innovación, llevando el fresco clásico a su edad moderna, proponiendo su desplazamiento hacia el muro, muralismo mexicano. Es aquí donde Híjar toma distancia y se observa el siguiente avance en un sentido técnico, pero que se apropia de las consignas manifestadas por el bloque de pintores durante sus actividades con la experimentación plástica, que tomaba el nuevo fresco mural como vehículo de síntesis simbólica de su realidad histórica. La distancia tomada por Híjar la toma también el soporte material y se separa del muro que la contiene para mudarse a su unidad móvil. La manta, por sus características, posee y conforma parte del linaje técnico que le precede. El problema planteado por Siqueiros de una pintura multiejemplar, política e ideada para ser reproducida, se resuelve de manera práctica en la investigación de técnicas de comunicación cuya función sea de orden social. La subversión vincula. Híjar, pospintor del blog. El vínculo Siqueiros-Híjar determina la puesta en marcha del proceso denominado Frente de Trabajadores de la Cultura y que vincula a través de las prácticas subversivas de códigos contraculturales y que consigue a su vez aglutinar a través de fenómenos como el internacionalismo, grupos y movimientos en cuyo cenit
se encuentra la destrucción del sistema capitalista de producción. Mantas y murales forman parte también de las prácticas del Grupo Germinal, cuyas actividades comienzan en el verano del 78, en Escuinapa, Sinaloa. ¿Pero es posible considerarlas solamente como prácticas artísticas? En enero del 79 logran consolidar sus ideas en un breve ensayo cuya función es la delimitación de sus principios. Y en agosto de ese mismo año, luego de otro verano trabajando con niños en Escuinapa, terminan por la delimitación de su método, desarrollo de la creatividad a través de las artes visuales. En este método existe ya una base teórica más fuerte y que está destinada a la disolución de los códigos dominantes en una región específica, cuya finalidad es la valoración de los signos y o símbolos que son materializados en mantas, historietas y murales. El ejercicio comienza con la identificación y análisis de las ideas que existen latentes en los niños a través de su expresión libre y directa en materiales de diversos tipos. Ya en Nicaragua, aportaron varias mantas que responden al contexto histórico y simbólico y cuya realidad histórica se encuentra determinada por una lucha social en cuyo proyecto de alfabetización Germinal tuvo la oportunidad de participar por la retaguardia, con las mujeres, los profesores y los niños, en donde apoyaban al Frente de Liberación, proporcionando técnicas y herramientas de expresión con la intención de que ellos mismos consigan la materialización de sus experiencias y consignas. Si siguiendo Freire se concibe a la educación como práctica de liberación, encontramos que esto contiene un sentido pedagógico, una relación interesante con la socialización de los medios de producción llevada a cabo por Germinal en Nicaragua, siendo el TAI partícipe de un proceso similar en México. El descubrimiento y aseveración de una realidad histórica por vías estéticas desde una perspectiva técnica es una articulación que solo es posible en el margen de una investigación cuyo destino es la transformación social. Durante este proceso, es sugerente la antipoética que surge como postura política ante una realidad plagada de arte con letras mayúsculas, cuya única relación biunívoca se encuentra en un arte absorto por los procesos de subsunción del valor, mediados por el circuito económico artístico, y por el otro lado el propagandismo artístico. Falso dilema. Como menciona Alberto Híjar en Ideología, Muralismo y Muralismos, existe también la vía de la fusión teórico-práctica. Fusión donde el objeto de investigación es la búsqueda por la reflexión ante los modos en que los modelos de producción producen las relaciones sociales que se conceptualizan como lucha de clases. La importancia de la teoría, del desarrollo del concepto abstracto e impreciso hacia el concepto concreto e incisivo, se puede observar también en el desarrollo de las actividades en Sinaloa por Germinal, y que, como enuncia Híjar en dicho ensayo, culminan con el taller de gráfica monumental en la UAM Xochimilco, donde a partir de un proceso de ocupación política se produjo la inclusión de una materia en el plan de estudios de dicha facultad, por lo que he aquí la cuestión. La puesta en marcha de una investigación científica en un sentido material y que por tanto se encuentra en la etapa siqueiriana de rebeldía ante la institucionalidad. Puesto que la investigación es material, también es técnica, por lo que lo es también la reflexión sobre los modos y medios de producción. Ok, partiendo, digamos, de esta reflexión con la que nos introduce Carlos, justo queremos arrancar con el papel de la técnica. Y me interesaba mucho recuperar un manual del 2008, y vamos a ir, históricamente de adelante hacia atrás, en el que el taller de arte e ideología, muestra, el proceso de elaboración de las mantas y cómo están incluidos distintos procesos pedagógicos y, una apertura hacia distintas técnicas que de alguna manera nos van a hacer, creo, reflexionar sobre, más allá de la práctica social, como señala la portada del manual, el concepto de Raymond Williams de pensar distintas prácticas artísticas y aquellas que de alguna manera se desbordan de la esfera del arte como prácticas sociales materiales. Este manual es muy interesante, ya que de aquí recupero algunos elementos que son, creo que, claves para poder entender el proceso de producción y materialización de las mantas. Por un lado, Tai señala que la manta es creativa y de alguna manera retoma este, statement que es fundamental
para el Frente de Trabajadores de la Cultura, en el que el arte no solo lo hacen los artistas, en el que cualquiera puede escribir, en el que cualquiera puede realizar cualquier tipo de práctica, en el que pueden estar incluidas, digamos, en el que estamos incluidas las mujeres, en la que, digamos, se critica los procesos de infantilización justo de, digamos, de los niños y las niñas, y también, digamos, de otros grupos vulnerables como las personas de la tercera edad. Entonces, abren el proceso, digamos, creativo a todos los sectores, y de alguna manera ese es un statement, digamos, político que permite justo no solamente, digamos, recuperar los procesos históricos que se habían desarrollado en los movimientos sociales a través, digamos, de la creación de las mantas, sino también, digamos, incluirlos como y tener, digamos, una autoconciencia de, digamos, su propia elaboración y producción. Otro elemento que es interesante en este manual es cómo el TAI se distingue de, digamos, prácticas como el graffiti, que identifica como prácticas individuales y que de alguna manera nos hacen como regresar, digamos, digamos, a los orígenes del TAI y, digamos, otros grupos en donde el trabajo colaborativo es fundamental y por ello, digamos, en el proceso de elaboración, digamos, técnico de las mantas, tienen que participar distintos actores y se concibe asimismo como un proceso en el que la participación de distintas personas es fundamental para la elaboración de la misma y en el que también de alguna manera se cuestiona la figura de la autoría en el momento en el que, digamos, es un proceso colectivo, colaborativo, sale a las calles y en realidad, digamos, quien haya hecho esa manta resulta completamente irrelevante. Por otro lado, un poco retomando la reflexión que hace Carlos, es muy interesante cómo, digamos, ya en el 2008, y ahorita digamos, iremos regresando, TAI establece, digamos, una genealogía que de alguna manera se distingue de Siqueiros, pero que recupera la plástica, el proyecto de plástica integral. Digamos, no es la manta un mural propiamente, pero tampoco está completamente alejado del proyecto de Siqueiros, ¿no? En tanto plástica integral, no tanto en tanto muralismo, pero que de alguna manera nos permite cuestionar, digamos, las genealogías desde las cuales podemos entender distintas manifestaciones asociadas, digamos, a procesos de resistencia y movimientos sociales que no necesariamente están, digamos, asociadas con el muralismo como movimiento artístico, sino como, digamos, una práctica quizás de plástica integral, pero que no está necesariamente asociada con, digamos, el arte en mayúsculas. Por otro lado, digamos, justo en este énfasis que tiene tanto el TAI como Germinal en los procesos pedagógicos, digamos, encontramos cómo tanto, digamos, ambos grupos desarrollan proyectos pedagógicos digamos, a través de métodos que digamos, no son en un sentido, digamos, duro del término o en un sentido científico del término, sino que, por el contrario, abren la posibilidad de creación y de desarrollo de distintas prácticas que responden al contexto y que de alguna manera, digamos, recuperan dentro, digamos, de la misma práctica distintos postulados, digamos, de las pedagogías críticas de Freire. Por ejemplo, aquí solamente voy a recuperar algunos elementos, como el primer paso del método HCP, hazle como puedas, ¿no? Que es algo que va a ser muy característico no solamente del TAI, sino también de la presencia de Germinal y de otros grupos durante la revolución sandinista, ¿no? Dado que van a tener que reaccionar y, digamos, encontrar soluciones frente al contexto al cual llegan a trabajar. Y otro método que también me parece interesante, que es el de encargo, ¿no? Que va a ser también, creo, muy presente y va a ser una combinación con el primero, digamos, durante el proceso, digamos, de participación, tanto de TAI, específicamente de IJAR, como de Germinal, en el que, pues bueno, van a tener que también que responder, digamos, a los encargos específicos del Ministerio de Cultura y del Proyecto de Liberación Nacional
digamos, de la formación de una nueva identidad nicaragüense después de la dictadura. Y aquí, bueno, justo lo que señalaba, el método formativo integrador, que justo comprende, según señala el TAI, 8 aspectos: la reunión, los bocetos, los materiales, las herramientas, los soportes, los equipos, el dibujo y la pintura. Y aquí quisiera solamente hacer énfasis específicamente en el ámbito de la reunión, porque justo permite establecer una dinámica dialógica en la cual la participación de todas y todos es fundamental para poder, digamos, generar una práctica social material. Y, por ejemplo, nos citan, por ahí nos pondremos de acuerdo, ahora sí, en lo que no debe llevar la manta, ¿no? O sea, nos vamos a poner de acuerdo en lo que sí debe llevarla, en lo que no debe llevarla, pero, digamos, parten de un principio de acuerdo que, digamos, es bastante complejo, pero que de alguna manera está también asociado con, digamos, estos procesos de creación, educación, que también podemos encontrar en las pedagogías críticas. Y en ese sentido también encontramos otro método, ¿no? Que sería el que propone el grupo germinal y que responde también a la posibilidad de, digamos, generar prácticas sociales materiales que responden a las especificidades del contexto y a las contingencias, digamos, tanto, digamos, técnicas materiales y sociales a las que se presentan. Y de ahí nos va a platicar un poco Carlos. Sí, es muy interesante el proceso en Sinaloa, porque justo a partir del encuentro con una realidad histórica es que se plantean la opción de investigar por su cuenta, en específico el grupo germinal, ¿no? Em, y es ahí donde surge, a partir de las inquietudes, este método que está bastante influenciado por los supuestos de Freire. En este caso, como menciona Gemma, la relación dialógica tiene que ver con el encuentro, ¿no? Y es justo en el encuentro con los niños donde comienzan a identificar pues algunas de las nociones que van a ir trabajando el siguiente año, en el 79, cuando ya se consolida el método. Y ya luego de una eh, definición teórica más sustentada y fuerte. Em, Aquí lo interesante es cómo a partir del contexto, el método permite una dinámica en la que la práctica conlleva ya no solo una reflexión cuya finalidad es la conciencia histórica, sino también el trabajo colectivo y, en ese sentido, también la producción de una comunidad. Con miras a qué? A la valoración de las ideas que existen en su medio, ¿no? En contraposición con los códigos hegemónicos dominantes, que pues mantienen al trabajador, digamos, fuera de su conciencia de clase, ¿no? Lo curioso en el trabajo con los niños es que justo están, de alguna manera, desde el método, ya avanzando en la cuestión de la crítica hacia el infantilismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, primero que nada, he de explicar que estas son dos fases. Digamos que una fase está destinada para los niños y otra fase está destinada para personas que vayan como a trabajar con niños también, ¿no? Entonces, digamos que hay una relación entre la primera fase, que es la de información, que es la recolección de los códigos que existen en una zona específica, en un territorio específico, por medio de una práctica de expresión libre, utilizando diversos materiales y distintas técnicas. Ahí es donde se comienza a identificar, digamos, desde las relaciones simples o complejas que pueda haber a partir del régimen visual, qué tipo de relaciones a nivel pictórico o gráfico
podrían estar como permeando pues en los niños en este caso. Y esto se sigue por lo mismo de una reflexión gráfico-crítica, ¿no? A partir de eso es que comienza una recolección de las leyendas, de los mitos, digamos, de darse cuenta de que también hay más cosas, ¿no? En alguna, es por decir otro ejemplo, digamos que ¿cuál es el modo de representación que están teniendo y la concientización de por qué están teniendo esas formas de representación? Digamos que en el ejercicio de dibujar, no sé, un árbol, digamos, ¿por qué dibujar un árbol con ciertas características que no pertenecen al medio en el que están inmersos? Y en ese sentido, la recuperación a lo que ayuda, en conjunto con la reflexión, es a, pues, tomar en cuenta que hay otras figuras y otros iconos, otros símbolos también, que digamos que tal vez forman parte de su realidad directa, ¿no? En lugar de, digamos, de seguir en los códigos ya establecidos y que están siendo impuestos por, pues, un régimen hegemónico de signos. Entonces, en la segunda encontramos la relación palabra-imagen, y aquí es donde empieza con el rompimiento de los códigos con los medios masivos. Y la próxima, digamos, fase sería la de comunicación, que va a la par, ¿no? Cómo a través de la identificación de cuáles son las imágenes que imponen esos medios, se elabora una historieta a partir de las otras figuras que son más cercanas a ellos y que son parte de sus experiencias y de su realidad sensible en este caso. Y para finalizar con el trabajo colectivo y la evaluación. Ahí es donde, digamos que hay un encuentro también no solo con el trabajo que ya llevaron a cabo los niños, sino también con su medio más próximo en este caso, porque es ya la comunidad la que, de alguna manera, que se generó ahí, y pues la que está también más próxima, la que de alguna manera pues le comienza a dar valor a estos nuevos signos. Entonces, de manera abstracta, la condición dialógica lo que permite es el descubrimiento de cuáles son los códigos que están siendo establecidos por los sistemas de signos dominantes en este caso, y que pues no permiten la toma de conciencia histórica, como mencioné. Y es interesante el encuentro en este caso porque es en la experiencia y en la, digamos, en el hazle como puedas, en el terreno ya, en el trabajo de campo, donde es que se producen nuevos códigos, ¿no? Y nuevos descubrimientos y que van ayudando a que este método avance. Pero de manera abstracta también un proceso pedagógico también estaría, digamos, produciendo cuestiones similares en la relación con el contexto. Y eso es, digamos, lo que determina el viaje a Nicaragua de Germinal, por invitación expresa del Frente de Liberación, Frente Sandinista de Liberación Nacional. Dado que ya en agosto del 79, luego del segundo verano con los niños, escriben otro ensayo en el que dan cuenta de la aglutinación de su método y de su desarrollo en el campo teórico, pero con una respuesta que es práctica y concreta. Eso los lleva a Nicaragua. Y la relación en el encuentro con
con la materialidad concreta es lo que, digamos que es donde se puede dar la posibilidad de un proceso de transformación social. Que de esto nos va a hablar un poco más Gemma. Ok, gracias, Carlos. Bueno, justo, digamos, esta condición dialógica me gustaría de alguna manera recuperar una cita de Paulo Freire. El educador ya no es solo el que educa, sino aquel que, en tanto que educa, es educado a través del diálogo con el educando, quien al ser educado también educa. Algo que es muy interesante de todos estos procesos de prácticas sociales, materiales, de corte pedagógico, pero también colaborativo, es que justo permiten, digamos, que tanto el reconocimiento del contexto por quienes participan, pero también, digamos, que quienes median puedan también aprender del contexto que en muchas ocasiones no conocen, sino hasta que se enfrentan directamente con él. Y en ese sentido, digamos, una parte de la complejidad de la participación de los internacionalistas en el, digamos, durante la fase previa y durante la revolución sandinista, sea fundamental, ¿no? Digamos, en un proceso de aprendizaje doble y de mutua influencia. El caso de Nicaragua es, digamos, es muy paradigmático y problemático porque es el último internacionalismo digamos, a finales de los 70s, principios de los 80s, una revolución, no vamos a hablar del proceso post-revolucionario y de las complejidades que tuvo el gran, digamos, fracaso de la revolución y que actualmente, pues bueno, está Nicaragua en una situación sumamente compleja e indeseada, pero que, digamos, durante el proceso y previo al proceso, digamos, de liberación nacional, pues encontramos el entusiasmo, el último momento, digamos, de entusiasmo y de esperanza ideológico a nivel internacional. La participación de México, y esto sería, digamos, una especie de preámbulo, se remonta, aquí, digamos, les coloco un cartel, por ejemplo, del papel del Cleta, en el 76, de, digamos, encuentros de teatro popular. Unas de las agrupaciones iniciales que participaron y que estuvieron organizando también distintos, digamos, encuentros de apoyo a la revolución sandinista, a la causa sandinista, son el Cleta y los cineastas del CUEC. Digamos, encontramos en la fase prerevolucionaria la participación de estos grupos. Y, digamos, a medida que se acerca, digamos, el periodo de la revolución, el momento de la revolución, pues nos integrará el TAE y, digamos, ya con el triunfo de la revolución sandinista germinal. Encontramos que se organizaron distintos eventos y que, digamos, el cartel cumple un papel fundamental para la difusión de los mismos y para justo ir, digamos, aglutinando no solamente, digamos, los grupos, sino también, digamos, el apoyo de movimientos obreros y sindicales para, digamos, el apoyo de la causa sandinista. Aquí encontramos, por ejemplo, en el 78, una manta, pues, digamos, justo antes, digamos, del triunfo de la revolución, del grupo Germinal, en el que, digamos, está retratado el dictador Somoza y justo, digamos, encontramos cómo, digamos, empieza a articular también este apoyo en México a la causa sandinista. Aquí encontramos también otro cartel, digamos, directamente vinculado digamos, al ámbito también cinematográfico, digamos, de las jornadas de solidaridad. Y, digamos, una invitación que hace el Grupo Germinal, en la que se organiza un gran evento en La Esmeralda. Y bueno, se las leo. El Grupo Germinal, preocupado por los acontecimientos que se están suscitando en la República de Nicaragua, se plantea la necesidad de apoyar al pueblo de Nicaragua en su lucha por la liberación de una de las dictaduras más sanguinarias y vergonzosas, representada por el gorila Somoza, digamos que lo podemos reconocer en la manta anterior, y su aliado, el enemigo común de todos los pueblos de América Latina, el imperialismo yanqui. Por este motivo, encontramos invitando a ustedes al acto de solidaridad con la lucha revolucionaria del pueblo nicaragüense,
Dicho acto se llevará a cabo el martes 28 de febrero a las 17 horas en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, con domicilio en San Fernando. Es muy interesante este evento en particular porque participó Mejía Godoy. Mejía Godoy es uno de los cantantes más conocidos e importantes durante el periodo nicaragüense y que fungió un papel importante como enlace entre distintos actores culturales fuera de Nicaragua y para también su identificación y para poder posteriormente, digamos, cuando el Ministerio de Cultura, encabezado por Ernesto Cardenal, empieza a hacer estas grandes invitaciones a distintos grupos de distintos países, pues bueno, Mejía Godoy ya había establecido tempranamente esos contactos que a su vez también permitieron el apoyo solidario de distintos países a la causa revolucionaria. Aquí, digamos, encontramos el registro de un evento justo en el Auditorio Nacional, en el que, digamos, encontramos el papel de las mantas que elaboró Grupo Germinal. Cuando llega, digamos, Grupo Germinal, dada la invitación del Ministerio de Cultura nicaragüense y también, digamos, gracias a Alberto Híjar y, digamos, por mediación de la Embajada de Nicaragua en México, estaba ya arrancando el proceso de alfabetización a nivel nacional. Y les voy a leer un fragmento del texto La alfabetización, un proyecto político prioritario de la Revolución Popular Sandinista por el Ministerio de Educación. Este texto es de 1980 y marca justo una pauta de las jornadas nacionales de alfabetización y el papel justo que van a cumplir el papel y los distintos grupos, específicamente en este caso, Germinal. Nos dice, será la Revolución Popular Sandinista, generando su propia pedagogía. Será una experiencia político-pedagógica que vendrá a enriquecer al alfabetizador y al alfabetizado, al maestro y al alumno, al educador y al semblador. De aquí se aprenderán lecciones insospechadas. Cuando todos regresen a sus hogares, traerán dentro de sus mochilas un historial digno de ser estudiado en todos sus matices. Este será el veneno donde los pedagogos extraerán nuevas directrices y nuevos métodos de aprendizaje. Será el primer diagnóstico para diseñar el perfil del nuevo nicaragüense, de los futuros hijos de Sandino. El gran proyecto de alfabetización encabezado justo por Ernesto Cardenal tenía como objetivo, ¿no?, el perfilar, digamos, lo que denominan este nuevo nicaragüense que tiene como característica el reconocimiento de su propio contexto y de las condiciones materiales desde las cuales produce, pero a su vez puede en su reconocimiento superarlas. En este proceso cumple un papel, digamos, fundamental toda la población y encontramos distintos matices, no solamente en las jornadas, sino en el proceso pedagógico, ¿no?, que está muy inspirado en la pedagogía crítica de Paulo Freire, sino que también está mediado por otras prácticas. Por ejemplo, las grandes jornadas también encabezadas por Ernesto Cardenal de poesía colectiva, el papel también, por ejemplo, de la gráfica popular, del stencil, por ejemplo, en esta fotografía de registro de Margaret Randall, donde podemos encontrar mucha de la fotografía durante este periodo de Margaret Randall, muestra justo el papel del stencil, las mantas, y cómo se genera toda una nueva visualidad y todo un nuevo lenguaje, digamos, a través de los héroes nacionales de la Revolución, y que, digamos, va a ser un papel fundamental justo para adaptar la práctica de Germinal con su llegada. Aquí vemos, por ejemplo, en la aglomeración un mitin político del Frente Sandinista, bueno, el papel, digamos, de las mantas, que no nos es ajeno, por ejemplo, en el México de la época, bueno, desde los 60s. Pero algo que es muy interesante y que es necesario también destacar
de este periodo, bueno, desde el periodo, digamos, prerevolucionario, el papel de las mujeres a favor del sandinismo y su papel también dentro de las brigadas de alfabetización, ¿no? Es, digamos, esta figura de las mujeres guerrilleras, pero también alfabetizadoras, que tienen, digamos, un papel fundamental dentro de los procesos digamos, del proceso de liberación nacional nicaragüense. Justo, digamos, en ese sentido, Nicaragua fue, digamos, un país, digamos, incipiente en el reconocimiento, ¿no?, del papel de las mujeres durante estos procesos. Aquí tenemos, por ejemplo, vimos un stencil político de Carlos Fonseca Amador, también, digamos, con un registro fotográfico de Margaret Randall del 79. Entonces, el papel del stencil también va a tener, digamos, va a ser fundamental como, digamos, una estrategia pedagógica dentro de Nicaragua, no solamente política y propagandística, sino también para poder, digamos, educar dentro del proyecto de alfabetización nacional y el proyecto educativo nacional y cultural, pues bueno, este nuevo nicaragüense que, bueno, desafortunadamente pues, no se cumplió, pero que, digamos, era un gran proyecto. Y en ese sentido, con la llegada de Grupo Germinal y su estancia en la Asociación de Niños Sandinistas, digamos, y en otras partes de Nicaragua, digamos, por ejemplo, León, Granada, etcétera, pues bueno, van a enfrentarse, digamos, a una, digamos, sociedad que quiere reconocerse de su contexto, digamos, fuera de la influencia de los Estados Unidos, que además, digamos, durante el periodo de la revolución y la contrarrevolución, pues bueno, fue fundamental para, pues, digamos, el apoyo a la dictadura. Entonces, digamos, en este proyecto, digamos, de nación, de generar sus propias imágenes, su propio imaginario, pues bueno, se va a enfrentar Germinal a esas nuevas imágenes, ese nuevo contexto, a, digamos, esos nuevos alimentos que de alguna manera también les van a ir transformando la misma práctica, en tanto que permite justo, como señalamos en un inicio, con los manuales y los métodos, la apertura, ¿no?, a ser modificada en tanto que el contexto señala por dónde tienes que ir, ¿no? Y bueno, aquí tenemos digamos, esta manta mural, en el que, digamos, el papel justo de la infancia va a ser fundamental. Y creo que ahí Germinal contribuyó mucho justo en estos procesos, dado que también en el proyecto del Ministerio de Cultura, digamos, la infancia tenía que ser reconocida también como, digamos, en un papel dialógico y en un papel transformador, porque son también niños que participaron, muchos de ellos en la guerra, ¿no?, y que tenían que tener también, digamos, esa posibilidad de reconocerse y reconstruirse, ¿no?, dentro del nuevo contexto que quería ser establecido. Y bueno, sobre la técnica digamos, y cómo se fue transformando justo gracias a ese contexto, nos va a platicar Carlos. Sí, hay algo sumamente interesante y que es lo que me motivó, de hecho, a escribir el abstract para esta ponencia. Y fue, digamos, el desarrollo técnico que tiene Nicaragua, bueno, que tiene que haber en Nicaragua por parte de Germinal para poder producir su gráfica, en este caso, ¿no? Gráfica emergente. Eh, ¿Por qué? Porque llegan a Nicaragua y no hay nada. Está en una Devastado, es un situación, país devastado. sí, no hay nada. Entonces, ante ese problema, eh, la solución que encuentran es, bueno, ya trabajaban con mantas, ¿no? Ya tenían como, digamos, experiencia en la utilización de serigrafía, por ejemplo, y en técnicas también de amplificación, de figuración, técnicas pictóricas, y que en Nicaragua, al no haber los recursos necesarios, tienen que optar por construir sus propios, pues,
medios de reproducción en este caso, ¿no? Como puede ser, digamos, un bastidor para serigrafía, que terminan haciendo con malla mosquitera y con palos. Y pues bueno, tampoco había pintura vinílica, no había pintura especial, entonces se tenían que pues conformar con la pintura que les conseguían ahí, ¿no? O sea, se dan cuenta también desde ese punto, a partir del material que les proporcionan. Y las Propio, condiciones climáticas también, ¿no? sí, claro. Digamos, los materiales que les proporciona el frente, y como dice Gemma, las condiciones climáticas, que el contexto es totalmente distinto, ¿no? Pero ya hablando de un régimen visual. ¿Por qué? Porque el mismo azul, el azul que les consiguen, pues no es el azul que pidieron, ¿no? Pero así, ese es el azul que ellos conocen como el que pidieron, por ejemplo. Y las condiciones climáticas, pues no dejan como tampoco, no se las pusieron fácil, ¿no? Entonces, la cuestión es que aún con todas estas cosas en contra, consiguen desarrollar su bastidor de malla de mosquitero y nos dejaron con estas pues, hermosas imágenes cuyas consignas pertenecen al pues, imaginario cultural que existe en ese momento en Nicaragua, ¿no? Como podemos ver aquí, eh, una, una imagen de la anterior de Sandino Vive. Aquí tenemos al Che, cortesía de Carlos Oseguera, la imagen de Sandino, ¿no me equivoco? Sandino y el Che. Y bueno, esta imagen del Che, de hecho, bueno, aquí no se aprecia, pero a detalle se notan incluso las marcas, ¿no? De la malla mosquitera. Y eso es como, pues muy, muy interesante porque digamos que en el accidente se produce también una estética muy propia, ¿no? Del contexto. Y que justo no es un accidente como tal en ese sentido, sino es parte también de la estética que se estaba produciendo a partir del desarrollo técnico que tuvieron, ¿no? Entonces, a mí por eso me parece súper interesante en este caso, y también porque lo que anteriormente habían trabajado en Sinaloa es lo que de alguna manera, pues, más bien es la manera en la que apoyan también al frente por la retaguardia de la alfabetización. Eh, Ponen en práctica de nuevo el método con los niños, el método de desarrollo de la creatividad por medio de la creatividad por medios visuales. Y en la retaguardia también trabajan con distintos sectores del frente, ¿no? Como se mencionó anteriormente. Entonces, ahí lo que sucede es que se dan estas dos partes, ¿no? Tanto de trabajar con niños, tanto de trabajar como con personas que también van a enseñar en algún punto, ¿no? Como educadores en este caso, pero siendo permeados y estando totalmente inmersos en la cultura que se está produciendo en este proyecto de alfabetización, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que eh, desde, la, desde, desde el panorama de una pedagogía crítica, parece ser que lo que, lo que, lo que se está eh, produciendo en esta socialización de los medios de producción, llevada a cabo tanto por Germinal como por el TAI, es justo un método de transformación que digamos, que se da en la investigación, y es una investigación que es práctica, ¿no? Y que es material, pero que se va a resolver finalmente a través de la técnica. Y que, pues bueno, tal vez no podemos decir que venga totalmente, o que tengan totalmente vena siqueiriana, pero sí que podrían ser sus camaradas, continuando con un poco con los proyectos de socialización de los medios de producción. Y en este caso, la socialización de las técnicas y herramientas
para la recuperación de la cultura latente en un territorio. Y que, digamos, yo añadiría que justo, digamos, en esos procesos de socialización de los medios de producción, encontramos que es fundamental el papel de la pedagogía, ¿no? Y no, digamos, sino como método en sentido duro, sino como una estrategia que permite la creación y la colaboración inclusiva, ¿no? De quienes o con quienes se está trabajando, ¿no? Y que de alguna manera también va a permitir con quienes se está trabajando permeen la técnica, las materialidades y la misma práctica. Pues con ello terminamos. Es una visión como muy general. Es un proyecto en proceso, dado que el periodo histórico es sumamente complejo, pero creo que Carlos apuntó también a distintos, digamos, elementos que que integran de alguna manera el método con el momento histórico preciso, en este caso, digamos, el de la Revolución Sandinista, y que, pues bueno, en algún momento será un libro, pero bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos Gema. No tenemos preguntas, pero a mí me gustaría que nos contaran un poco, si es posible, qué ocurre con este proyecto de alfabetización en Nicaragua. ¿Qué pasa con él? No, el proyecto de alfabetización es exitoso. Digamos, sin embargo, bueno, encontramos, digamos, el periodo post-revolución, digamos, cuando digamos, el frente se consolida, pues bueno, el gran fracaso, ¿no? De la ilusión de la revolución, ¿no? Pero como proceso de alfabetización encabezado por Ernesto Cardenal, digamos, fue sumamente exitoso, y como también proyecto, digamos, cultural, digamos, que permitió además el acceso a zonas no hispanohablantes en Nicaragua de la costa del Caribe, y que, digamos, en ese sentido, por ejemplo, Rini Templeton estuvo en la zona misquita, digamos, angloparlante, de alguna manera, y que eran zonas que habían sido totalmente, por ejemplo, olvidadas, ¿no? Durante la dictadura de Somoza. Digamos, justo por motivos tanto lingüísticos como raciales. Entonces, digamos, un proyecto que permitió, quizás no todavía la conexión, porque digamos, son zonas que para acceder es muy, muy difícil hasta la fecha, pero sí, digamos, integrarlas dentro, digamos, de todo el proceso, digamos, de liberación nacional y de, digamos, una alfabetización de una población que había estado sumamente pauperizada y sumamente, digamos, que era, digamos, analfabeta, y que, digamos, comenzó a tener acceso a la cultura, las artes y la educación que antes no tenía. Del mismo modo, la visibilización de justo estos sectores o estas zonas, ¿no? De difícil acceso, principalmente hacia la costa del Caribe, dentro, digamos, de la zona hispanohablante de Nicaragua, ¿no? Que tampoco conocía qué estaba sucediendo, y entonces, digamos, del otro lado de la selva, y que permitió, ¿no? También esa visibilización que no era presente, ¿no? Más durante el periodo de la dictadura. Gracias. Blanca Gutiérrez, que también está participando en este proyecto, dice que le gustaría saber, bueno, ya mencionaste que esta investigación va a ser publicada, ¿no? Es una investigación en proceso con vistas, con la intención de tener una publicación. Entonces, la pregunta va dirigida en ese sentido, le gustaría saber si han publicado algo en relación con su presentación, no solo lo que está por publicarse, sino ahorita ya cuentan con algún tipo de publicación. No, por ahora no. No, todavía, digamos, está, digamos, en proceso, justo por la limitación de acceso a archivos.
desafortunadamente, Biblioteca Nacional está cerrada, digamos, UNAM está cerrado, el MOAC, ¿no? Que tiene el archivo del TAI y algo de Germinal está cerrado. Entonces, también es, digamos, la publicación de avances está en espera de poder también acceder a esos archivos. Ok, y esto va a salir en formato libro. La intención es que sí sea un libro. Sea un libro. Ok. Una pregunta que... muchísimos actores dentro de esto, y es un proceso sumamente complejo, que bueno, la intención es que sea justo, digamos, un libro que pues relate, ¿no? Todo este proceso de internacionalismo y cómo, digamos, con la distancia histórica, pero también con el respeto a esa participación, ¿no? De distintos grupos y el compromiso, digamos, político que tuvieron en su momento. Entonces, creo que pues, la salida más indicada es un libro que todavía no estoy segura si en español o en inglés. Ok, pues igual, Blanca Gutiérrez diciendo que le interesa mucho su investigación, quizá en algún momento se puedan poner en contacto. Y justamente... Yo conozco su trabajo, entonces estaré muy bien, sí. Justamente sobre este proceso de internacionalización del que hablas, me parece que es importante señalarlo porque genera también otra posibilidad de entender, ¿no? La relación con otros países o esta internacionalización que a partir de esto que se ha dado, ¿no? O que se ha llamado posmodernidad, se piensa que el arte se vuelve global, ¿no? Se mundializa a partir de este momento, ¿no? Siendo que hay otras aproximaciones a lo internacional que surgen, por ejemplo, en la Unión Soviética y donde hay una vena interesante acá, ¿no? Con las relaciones que el TAI establece con el CAIEC, que también Germinal establece con Nicaragua y que habría que pensar también qué derivas, ¿no? Tiene... No, de hecho, el mismo TAI, ¿no? O sea, el mismo TAI establece relaciones con Nicaragua, digamos, el CLETA, digamos, son, por eso el Pentágono, o sea, desde las jornadas de solidaridad hasta propiamente, digamos, ir a Nicaragua, ¿no? Y entonces creo que algo que señalas, pues sí, Circe, es importante, porque tendemos a pensar desde nuestra contemporaneidad que es muy reciente en los procesos, digamos, globales, ¿no? Digamos, desde, digamos, el capitalismo tardío, pero que justo encontramos momentos previos muy interesantes de internacionalización, que además no es europea, ¿no? Que además, digamos, sí tiene una articulación ideológica, pero que también responde a las condiciones locales, en este caso de Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que eso es además, digamos, un fenómeno muy rico porque, digamos, invierte esta relación. O sea, quien llama al mundo es Nicaragua, bajo un proceso de liberación nacional que invita, digamos, tanto a países de América Latina como del resto del mundo a participar, a unirse, ¿no? A apoyar digamos, a la causa, pero digamos, el origen justo de articulación es Nicaragua, ¿no? Digamos, un país centroamericano que normalmente tendemos, y más desde México, a no mirar, ¿no? Más allá de los Sumacinta, ¿no? Siempre miramos hacia el norte, pero nunca miramos hacia el sur, y si miramos hacia el sur, miramos muy al sur, ¿no? Entonces, digamos, el papel que fungió Centroamérica justo para la visibilización no solamente de los procesos de liberación nacional, sino también para, digamos, previo justo al zapatismo, ¿no? Voltear y, digamos, aglutinar y adaptar, ¿no? Distintas prácticas dentro, digamos, del trabajo en el territorio. Sí, que también se puede pensar desde un lugar no hegemónico, ¿no? Como señalabas. Bueno,
Blanca Gutiérrez termina su comentario y dice, me interesa mucho su investigación porque son las manifestaciones del arte contemporáneo que han sido borradas por las narrativas del arte contemporáneo, ¿no? Y en ese sentido, pues, entender la historia la práctica artística y los relatos sobre la práctica artística desde otros lugares. También tenemos una pregunta que nos hacen en YouTube de Bian Contreras. ¿Tienen alguna recomendación de libros o testimonios sobre las mujeres guerrilleras de Nicaragua? El libro de Margaret Randall es fundamental, digamos, que hace una serie de entrevistas a las mujeres guerrilleras. Sería, digamos, el libro fundamental para poder entender el papel de las mujeres en ese proceso. Bueno. Pues no sé si quisieran agregar algo más. No tenemos más preguntas. Y bueno, yo igual una última cosa. Justamente, ¿no? A partir de esto que hemos mencionado de cómo pensar las prácticas, la historia, las narrativas desde lugares que no tendrían que ver con discursos hegemónicos. También pensar estos momentos de las prácticas artísticas, ¿no? Y es una pregunta que le he hecho a otros de las personas que nos han acompañado, que uno de los intereses del proyecto es pensar las potencias, ¿no? Las potencias de estos movimientos y de alguna manera que pueden, ¿no? En el sentido de su fuerza crítica. En este caso, ¿cuál sería la opinión de Carlos, Gema, en este sentido? ¿Qué es lo que estos movimientos, ¿no? Que estas fuerzas pueden hacer en lo contemporáneo, en el momento actual? A ver, le dejo la palabra a Carlos para que me hable mucho. Pues creo que lo que yo me llevo, por ejemplo, creo que te podría hablar un poco de eso, ¿no? De esa investigación en específico, pues digamos, justo la pregunta respecto a, justo con lo contemporáneo, ¿no? La pregunta respecto a lo contemporáneo a partir de estas reflexiones pues de corte cultural, ¿no? Lo que yo creo que tienen estas prácticas es la posibilidad de dislocar espacios, ¿no? Y de subvertir las maneras que entendemos esos espacios. Entonces, en ese sentido, son, pues, digamos, el estudio de estas relaciones ayuda a comprender no solo, digamos, el corte historiográfico de cómo sucedieron las cosas, desde una visión, pues, que no es lineal, tal vez, sino también entender cuáles fueron las relaciones que estuvieron mediando los procesos de producción que determinaron esas piezas, esas obras, esas mantas, por ejemplo, ¿no? Y el lugar que tiene en este caso, pues el arte, digamos, como método de expresión, más que de elitismo, ¿no? O de, digamos, ¿cómo decirlo?, de diferenciación, como, pues de alguna manera elitista de la que parten, pues, no sé, otros movimientos, ¿no? Y pues que justo como mencionaban en los comentarios, creo que una de las cuestiones es que pues este es como un movimiento de vanguardia de alguna manera, ¿no? Y creo que comparto la idea de que ya se estaba gestando de alguna manera, pues, en algún momento de modernidad, ¿no? En específico en un territorio que no había manifestado tales y que las que había tenido eran fallidas desde la historia del arte. Entonces, el hecho de hacer una reflexión desde la parte de la técnica es también para abrir un poco el campo de posibilidad pues, de interpelación que pueda haber, ¿no? Respecto a esas mismas prácticas y al quehacer artístico en este caso. Y pues mi interés es en ese caso, en ese sentido, pues práctico también, ¿no?
porque me gustan esas cosas. Es lo que podría decir. Y bueno, yo por mi parte, justo, digamos, creo que el potencial que tienen es replantearnos, justo ahorita, digamos, el comentario, Blanca, que señalabas, que de hecho es, digamos, parte de una de los, digamos, motivaciones iniciales de la investigación, ¿no? Que arrancó justo con arte participativo, digamos, con el cual lo pongo entre comillas, también, digamos, desarrollo como curadora. Tenía justo, digamos, estaba constantemente cuestionándome, ¿no? Las narrativas hegemónicas de este tipo de prácticas y cómo dentro de esas narrativas, principalmente de los Estados Unidos y Europa, pero principalmente de los Estados Unidos, esas narrativas no responden ni al surgimiento ni al desarrollo de estas prácticas en América Latina, ¿no? Y que de hecho su desarrollo es previo a estas narrativas hegemónicas y no se le ha dado su lugar, ¿no? Evidentemente es una relación muy compleja entre el arte o prácticas sociales materiales o el trabajo en la cultura con la política, que de pronto desde nuestra perspectiva actual nos cuesta mucho trabajo entender porque no tenemos este tipo de compromisos ideológicos, pero que justo creo que nuestra labor es entenderlos, comprenderlos y también darles su espacio dentro de, digamos, de la historia del arte y justo, ¿no? Desde un ámbito de la comprensión que va, digamos, más allá de nuestras posturas o no compromisos políticos, ¿no? Entonces creo que es fundamental para entender esa otra historia del arte de América Latina, esas otras genealogías que no han sido reconocidas, y por otro lado, pues un momento histórico, ¿no? Que de alguna manera nos permite entender también los grandes fracasos que nos han llevado a vivir lo que tenemos ahora. Sí, como decía el maestro Ijar, ¿no? Justamente sobre los fracasos habría que detenernos mucho. Bueno, en el chat de YouTube, Ana María Torres Arroyo dice que estará con nosotros el viernes. Sobre guerrilleras también recomiendo Guerrillas, antología de testimonios compilado por María de la Luz Aguilar, para Bian Contreras, que preguntaba sobre un libro relacionado con las mujeres, la vinculación entre mujeres y guerrillas o con el papel de las mujeres en este tipo de luchas de liberación. Ok, bueno, pues yo creo que damos por terminada la charla aquí. No sé si Gema, Carlos tengan algo o quieran agregar algo a su muy rica exposición. No, muchísimas gracias por el espacio, solamente agradecerles. Bueno. También muchas gracias. Pues les recordamos que mañana tenemos otra charla que lleva por título Genealogía, Presencias y Legados del TAI. Regresamos al TAI por María Isabel Pérez Enríquez. Esperamos que nos puedan acompañar. Y bueno, les agradecemos mucho su participación, Gema, Carlos, a las personas que nos han acompañado desde YouTube. Gracias y bueno, hasta mañana. Gracias.